nombre, 203 y su nombre, ¿ok? Ya se está grabando por si gustan empezar a hacer la lista. Muy bien. Bueno, les voy a compartir pantalla. Me gustaría en cualquier momento que yo esté explicando, ustedes si tienen alguna duda, abran su micrófono, interrúmpanme y pregúntenme sobre lo que estoy explicando, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Estos archivos ya se los mandé, les mandé el archivo de explicación del tema 8 y les mandé el archivo en PDF también de los ejercicios. Vamos a ver el tema de razones trigonométricas, ¿ok? En este caso de ángulos agudos. ¿En qué consiste el tema? El paso de la geometría a la trigonometría se da cuando observamos que en los triángulos semejantes las razones construidas con dos de sus lados homólogos se conservan. Particularmente, cuando llevamos esto al triángulo rectángulo, observamos que es posible asociar tales razones a cualquiera de los ángulos interiores del triángulo. Es así como nacen las razones trigonométricas. Déjenme ver quién entró. Ok, entonces, por lo regular nos lo explican, todo esto nos lo explican en el círculo unitario. En el círculo unitario se crea un triángulo rectángulo con los datos que nosotros le damos. Déjenme ver si lo tengo. Ya lo había hecho. Déjenme ver si está guardado. Entonces me hace que es con otra cuenta. No voy a tratar de ver si me sale aquí. A este círculo se le llama círculo unitario. ¿Por qué círculo unitario? Porque tiene un radio de una unidad. ¿Okay? Okay. Este radio de una unidad, pongo acá, y aquí van a observar que vale, su radio vale 1. ¿Ok? Si me acuerdo cómo se pone.
Este va a ser igual a X. Creo que se pone BX. XB. Ah, pues aquí está, creo. Ok, creo que sí. Me falta el ángulo. Y me falta nombrar este de acá. Valor. Valor. Bueno, en el triángulo unitario, cuando se va abriendo el ángulo, pueden observar que esta distancia que hay se puede llamar al eje de la X. Supongamos que aquí tenemos el eje de las Y y aquí tenemos el eje de las X. Cuando yo voy abriendo el ángulo, este ángulo lo voy haciendo más grande, esta distancia va aumentando y esta distancia va disminuyendo. ¿Okay? Ustedes pueden observar, entre más lo vaya abriendo, va cambiando esa distancia. ¿Okay? Esta distancia que está aquí le vamos a llamar seno. Y la distancia que está acá le vamos a llamar coseno. De este ángulo pueden observar que en el triángulo rectángulo, este es un triángulo rectángulo ya que aquí forman 90 grados. En el triángulo rectángulo de este ángulo, en este ángulo, su lado opuesto al ángulo es este de acá. Y el lado adyacente es este de acá. También le llaman cateto opuesto o cateto adyacente, ya que como es un triángulo rectángulo, este de aquí es la hipotenusa. ¿Ok? Más o menos me expliqué. Tenemos un triángulo rectángulo y acá tenemos un ángulo. ¿Sí lo ven? Este ángulo me va a ayudar para yo poder calcular los lados del triángulo rectángulo. ¿Sí? Y ustedes pueden observar que entre más grande se haga este lado, se hace más pequeño este de acá. Si lo hago más pequeño ese lado, este de aquí se hace más grande. ¿Ok? Bueno. Estas razones trigonométricas se llaman, hay dos tipos que son las razones trigonométricas directas y las razones trigonométricas recíprocas. Pueden observar que en el triángulo rectángulo hay los catetos y la hipotenusa. Si yo pongo como referencia este ángulo
el cateto opuesto a este ángulo es el que se encuentra enfrente de él, ¿sí? Este sería cateto opuesto a teta. Y este lado de acá sería cateto adyacente a teta. ¿Ok? ¿Por qué les dije que este era seno? Porque si la hipotenusa vale 1, entonces esta distancia entre 1 es igual al seno. ¿Sí lo ven? El seno de teta es igual a cateto opuesto, o sea, esta distancia entre la hipotenusa, pero como la hipotenusa vale a 1, o sea, el cateto opuesto es igual al seno de teta. Este de aquí es el seno de teta. ¿De acuerdo? Y les había dicho que este lado era el coseno, ya que el coseno de teta se va a calcular dividiendo el cateto adyacente, o sea, esto, entre la hipotenusa. Como en el ejemplo, la hipotenusa vale 1, está de aquí, entonces por esto 0.86 entre 1 pues me da 0.86. Por eso también se le dice que este es el valor del coseno de teta. ¿Okay? Bueno, en base a esto, pues yo puedo calcular los valores ya sea del ángulo o de los lados, ¿sí? Dice, existen 6 razones trigonométricas asociadas a cualquiera de sus ángulos agudos. Las más empleadas son las razones que dominan directas. A su derecha aparecen sus recíprocas o cocientes invertidos. Ok, entonces, para calcular el seno de teta, utilizamos la abertura del cateto opuesto o la distancia del cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Sí? ¿Cuál sería su razón trigonométrica recíproca al seno? Es la cosecante. ¿Por qué? Porque la hipotenusa ahora pasa como numerador y el cateto opuesto pasa como denominador. ¿Ok? El coseno de teta se puede calcular si conocemos la longitud del cateto adyacente, o sea, de este lado, y conocemos la hipotenusa, sería esta de aquí. Entonces, cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál sería el recíproco de coseno? El recíproco de coseno es la secante, ya que esta se calcula poniendo la hipotenusa como numerador y el cateto adyacente como denominador. Y la tangente de teta se calcula dividiendo, o la razón del cateto opuesto, este de aquí, entre el cateto adyacente. ¿Sí? Su recíproca sería la cotejante. La cotejante de teta es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Bueno, déjenme llevo para sacar el seno, coseno y tangente. ¿Ok? Me voy a llevar hasta acá. En el ejercicio indica que si queremos saber los tamaños, contemos estas líneas que están aquí. Quiere decir porque, por ejemplo, usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajá. Este de aquí le vamos a poner que la hipotenusa vale 10. Si lo ponemos 10, le vamos a poner 1. ¿Ok? Este vale 1. Este lado de aquí vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este de acá vale 8. Y de acá vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale 6. Se supone que nos tiene que dar, si este vale C, este vale A y este vale B, entonces C al cuadrado es igual a al cuadrado
más b al cuadrado. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué es eso? ¿No se acuerdan? Es por el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ajá, muy bien. Entonces, este le había puesto 1, lo voy a dejar en 10 para que me salga el teorema de Pitágoras, ¿ok? Entonces, c es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado. A al cuadrado sería 8 al cuadrado, ¿no? Más b al cuadrado sería 6 al cuadrado. Este es igual a la raíz de 8 por 8, 64, más 6 por 6, 36. Este es igual a la raíz de 6 y 4, 10, llevamos 1, 3 y 6, 9, y 1 que vamos, 10. Raíz de 100, esto es igual a 10, se cumple, ¿ok? Con el teorema de Pitágoras nos sale que sí se cumple este triángulo rectángulo. Pero yo quiero saber el valor de este ángulo. Para calcular z, para calcular el seno del ángulo θ es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Vale 6. Y la hipotenusa vale 10. ¿Okay? Este es igual entonces, este es igual entonces a 6 sobre 10, sería 0.6. 0.6. Entonces el seno de θ es 0.6. ¿Okay? El coseno de θ pues es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y esto es igual a 8 sobre 10, que me da como resultado 0.8. ¿Ok? Y la tangente de θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Esto sería igual entonces a cateto opuesto 6 sobre 8, que si saco mitad serían 3/4. Y 3/4 es 0.75. ¿Están de acuerdo? Así es como se calculan las razones trigonométricas, ¿sí? Las razones trigonométricas directas. Si continuamos nosotros calculando, podemos calcular ahora, si ustedes quieren, las recíprocas, ¿no? Aquí la cosecante, pues sería igual a la hipotenusa entre cateto opuesto. Y esto es igual a 10 sobre 6. Y esto es igual a, tiene mitad, 5 tercios. Y 5 tercios son 3 tercios más 2 tercios, sería 1, 2 tercios, que esto es igual a aproximadamente 1.6666666. ¿Ok? La secante sería igual a la hipotenusa entre cateto adyacente. Cateto adyacente sería 10 octavos. 10, la hipotenusa 10, el cateto adyacente vale 8. Entonces esto es igual a 5/4, ¿no? Si yo divido 10 entre 2, me da 5, 8 entre 2 me da 4. Entonces 5/4 es aproximadamente 1.25. ¿Ok? Y la cotangente, esto es igual a cateto adyacente, en este caso 8, entre cateto opuesto, que son 6. Aquí serían 4 tercios. Y 4 tercios, si 3 tercios es 1, entonces sería 1 más 1 tercio.
y esto sería igual a 1.33333 aproximadamente. ¿Ok? Entonces así se calculan las razones trigonométricas. Y con este valor yo puedo calcular el ángulo. O sea, no el ángulo no vale 0.6, lo que vale 0.6 es el seno del ángulo. Pero ¿cómo calculo el ángulo? Bueno, en nuestra calculadora tenemos hay unas tablas específicas, ¿de acuerdo? Pero si no, nosotros tenemos ya la calculadora que ya vienen integradas estas tablas. Y lo único que tengo que hacer es primero cambiar mi calculadora a radianes. Está en de grados, lo cambio a radianes, ¿sí? Y le voy a decir que de 0.6 me calcule el seno a la -1. Es 0.64, no. Entonces sería, perdón, 0.6 sería el seno de 0.6. Está más 56. 0.6, que es en grados. Seno, no. Tampoco. Ahí está. Sí es en grados, pero es con seno a la -1. Me dice que es de casi 41 grados. Casi 41 grados. Si nos vamos acá, ponemos 53 grados, a ver, porque me da así. Quedamos que era no 0.6. Espérame, estoy mal acá en el gráfico. Ahí está. Es 0.6, 36.87. Ahí está. Es en de grados, lo dejan así en de grados y ponen 0.6 y lo elevan al seno a la -1. En su calculadora, no tengo aquí un ejemplo. Creo que en YouTube está. Calcular seno del ángulo con calculadora científica. Aquí les explica, creo que las dos partes, pero según esta calculadora es en la opción de grados, le ponen el shift. El shift es para señalar el seno a la -1, que creo que en las calculadoras está amarillo. Y ponen primero 0.6, luego shift, y luego le ponen sin, que va a ser el sin a la -1. Y ya les da ahí el valor del ángulo, que es el mismo que nos da acá.
36.87. Aquí me está dando 36.8698. Aquí lo que hace es que lo redondea a 2 decimales, pero es el mismo. Y pueden observar que aquí tiene un tamaño de 6 y aquí tiene un tamaño de 8. ¿Ok? Bueno, eso es para calcular el ángulo. Pero ¿qué pasa si yo tengo el ángulo? Por ejemplo, a mí me dicen, tu ángulo es de 36.86. Aquí lo vamos a poner. Ya encontramos que teta es igual, bueno, lo que pasa es que se pone seno es igual a 0.6. ¿Cuánto vale teta? Pues teta, si aquí de este lado está como seno, pasa del otro lado como seno a la menos 1 de 0.6. ¿Ok? Entonces me dice, ya calculando en la calculadora, que teta pues es igual a 36.87. ¿Ok? Ya teniendo el valor de teta, déjame ver algo en la calculadora. Ajá. Yo teniendo valor de teta, yo puedo saber cuál es el seno de este ángulo. ¿Cómo sé cuál es el seno de este ángulo? Pues simplemente a 36.869 le aplico el seno. Y ya me dice que es de 0.5999, o sea, casi 0.06. ¿Sí lo ven? Se regresa este de acá. Para que me quede correcto, pues tendría que poner todos los números que me da cuando yo tengo 0.6, todos estos números, ¿sí? Aquí sí me da, por ejemplo, si a esto le aplico el seno, pues se me dice que es 0.6, ¿ok? Entonces, lo único que, si yo quiero saber cuál es el seno de este ángulo, quiero ver si lo puedo bajar, ya no cabe, aparece acá. Entonces, el seno de teta es igual al seno normal de 36.87. Ya no me cupo. ¿Ok? Sí, entonces él me va a decir que el seno de teta pues es igual a 0.6. Si se fijan aquí solamente estoy jugando con el álgebra, estoy pasando de un lado para otro los elementos y teniendo o haciendo uso de unas tablas específicas del seno, coseno y tangente. Van a decir, ¿por qué el seno? Ah, bueno, aquí les pasé una, una página y pueden observar en este gráfico cómo va haciéndose un poquito más grande y pueden observar que este de aquí es el seno, este de acá es el seno, el amarillo, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es que cuando este va subiendo va tomando un valor del seno, ¿sí? Y ese seno son los valores que hay de aquí de 0 hasta acá, pero aquí está dividido en pi. O sea, aquí un pi, pi medios, 2 pi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Este es pi medios, pi, 2 pi medios creo, y luego 2 pi, y así sucesivamente, 5 pi medios, y así va aumentando. Y esos valores lo que hace es que los transporta a decimales. No puede tener el seno más de 1. No puede tener más de 1. Por eso siempre pasa, puede tener desde 1, cuando el seno vale 90 grados, entonces es el seno de 1, ¿sí?
cuando vale el seno vale 0 grados, es el seno de pi entre 2, creo. ¿Me explico? Pero son valores que de esta gráfica que va dando una evolución. Les decía anteriormente, cuando no existían las calculadoras, pues se existían unas tablas que decían específicamente sus valores. Aquí están, por ejemplo, estas tablas. Y decía, por ejemplo, el seno de 0 es 0 grados. El seno de 1/2 son 30 grados. El seno de la raíz de 2 entre 2 son 45 grados. De la raíz de 3 entre 2 son 60 grados. El seno de 1 son... Entonces, estas tablas existían para cada uno de los grados que los 360 grados, ¿sí? Pero no eran tan específicas, pues. ¿Por qué? Porque cuando daban la vuelta, había, por ejemplo, ustedes pueden observar que hasta 180 grados todos son positivos. O sea, desde aquí, todos estos son positivos. Pero a partir de aquí empezaban a ser negativos. ¿Y qué pasaba si, por ejemplo, yo tenía un ángulo por ejemplo, ahorita el de 36.8? Entonces, el de 36.8 eran unas tablas grandísimas para poder calcular los valores de esos ángulos a través de estas razones trigonométricas, ¿sí? Por eso ya las calculadoras pues ya las traen integradas y simplemente pues nosotros a partir de una tecla ya podemos identificar cuál es la abertura del ángulo en un triángulo, sobre todo en un triángulo rectángulo. ¿Ok? Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, o ya se me perdieron bien. ¿Ninguna? No, profe. Ok. Entonces, si yo tengo triángulos donde no conozco todos sus lados, triángulos rectángulos, y conozco su ángulo o conozco alguna de las partes de sus lados y puedo calcular su ángulo, yo podría calcular también con estas razones trigonométricas cuál es la longitud del otro lado. Vamos a hacer un ejemplo. Déjame llevarme este de aquí. Pero déjenme llevármelo todo. Bueno, ya sabemos entonces que este ángulo, este de aquí, mide 36, ¿qué dijimos? 36.87, ¿ok? Este de aquí. Este de aquí vale 36.87. Ahora, supongamos que no tenemos el valor de esto, pero tengo el valor de la hipotenusa y tengo el valor del cateto adyacente y tengo el ángulo, ¿sí? Yo sé que donde está involucrado el cateto adyacente y la hipotenusa es en el coseno del ángulo o en la secante, pero siempre vamos a trabajar con las principales, las razones trigonométricas principales. Entonces yo sé que el coseno del ángulo pues es igual a la hipotenusa, perdón, al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿de acuerdo? Pero ya conozco o sea, yo sé que este es 36.87, yo sé que el coseno de 36.87 pues es igual a esto, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿de acuerdo? Si yo quiero calcular este lado de acá, pues tengo que utilizar donde está involucrado uno de estos, ya sea que lo involucre este con este o este con este. Por lo regular siempre se hace con la hipotenusa, ¿ok? Entonces yo sé que coseno, perdón, en donde están involucrados el cateto opuesto y la hipotenusa es en el seno. Entonces el seno de 36.87 pues es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Y yo lo que puedo hacer es que
este de aquí, lo puedo pasar de este lado, si está dividiendo, lo paso de este lado multiplicando, de tal forma que el cateto opuesto, pues es igual a la hipotenusa por el seno de 36.87. ¿Ok? Y esto, entonces el cateto opuesto, pues es igual a 1 por el seno de 36.87, o de 10, pues si quieren ponemos 10. Esa es hipotenusa de acá. Y ya dijimos que el seno de 36.87, voy a poner acá. Si yo pongo 36.87 y le pongo que me calcule su seno, me dice que es de 0.6. ¿Sí? Entonces, este va a ser igual a 10 por 0.6. Y 10 por 0.6, pues me da que el cateto opuesto vale 6. Entonces, observen cómo yo no conocía este lado, pero cómo lo pude calcular a través de una razón trigonométrica, teniendo ya su ángulo. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con el coseno. Supongamos que no tengo este lado de aquí, y tengo el valor de la hipotenusa y tengo el valor del cateto, o tengo el valor de la hipotenusa y tengo el valor del ángulo. Pues es lo mismo, ¿no? Esto lo saqué con el coseno, con el seno, entonces esto lo voy a sacar con el coseno. El coseno de 36.87, pues es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Lo que no tengo es el cateto adyacente, supongamos que este de aquí no lo tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues la hipotenusa la paso de este lado multiplicando, entonces me queda que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno de 36.87. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el coseno de 36.87? Si nosotros ponemos 36.87 y ahora le pongo en lugar de seno, le pongo coseno, me dice que es 0.70, no, o sea, casi 0.8, ¿sí? Entonces, aquí sería, aquí me equivoqué, no, está bien. Aquí sería entonces que el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa, que vale 10, por 0.7999 o 0.8. Y esto me da que el cateto adyacente vale 8. ¿Ok? Fíjense cómo pasé de no tener ninguno de los lados y solamente tener el valor del ángulo y el valor de la hipotenusa. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta o comentario. No, ¿Ninguna? profe. ¿Seguros? Bueno, con la tangente también se hace similar. ¿Cómo calcular el ángulo si nada más tengo dos, los dos catetos y no tengo la hipotenusa? Pues lo puedo hacer también con la tangente, o sea que la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? ¿Cuánto vale la tangente del ángulo? Pues la tangente del ángulo es cateto opuesto 6 y cateto adyacente 8. Ya hemos quedado que este era 3 cuartos.
y este era 0.75. ¿Ok? Si en mi calculadora yo le pongo 0.75 chif tangente, me dice que es 36.87. ¿Sí lo ven? Me da el mismo valor del ángulo. Entonces la tangente del ángulo es igual a 36.87 también. ¿Sí? Entonces, si tengo uno de los lados y el ángulo y no tengo la hipotenusa y no tengo otro lado, yo puedo calcular este cateto teniendo nada más un lado y el ángulo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo sé que no tengo el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, la tangente de teta, que en este caso es 36.87, es igual a cateto opuesto que no conozco entre cateto adyacente que vale 8. Está dividiendo, lo paso a este lado multiplicando, entonces el cateto opuesto va a ser igual a 8 por la tangente de 36.87. ¿Ok? Entonces el cateto opuesto pues es igual a 8. ¿Cuánto es la tangente de 36.87? Vamos a verificar en la calculadora. Y tenemos 36.87. Voy a calcular su tangente. Cuando voy a calcular su tangente, no es tangente a la menos 1, es nada más tangente. Me dice que es 0.75. Entonces, tenemos que multiplicar 8 por 0.75. Y esto me da 8 por 0.75. Vamos a ver acá. 6. ¿Ok? Entonces el cateto opuesto vale 6. Observen que también calculé este lado con el valor del ángulo y utilizando la razón trigonométrica de la tangente. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario. Con confianza, sin miedo. Para sacar el ángulo, el valor del ángulo lo vamos a sacar dependiendo de los valores que tengamos. Exactamente, ajá. Bueno, si quieren ya me voy directamente al ejercicio. No sé si tengan dudas. De todos modos, aquí pueden ustedes revisar los apuntes, si no lo anotaron. Aquí les voy a pasar el video y ya ustedes anotan estos apuntes. ¿Ok? ¿Sí nos vamos ya directamente al ejercicio? Sí, profe. Ok. También ya se los pasé. Ahora ya les puse aquí que van a poner el plantel, que va a ser Tacámbaro, el nombre del alumno, el grupo. Este link es el que les pasé en el grupo y también les pasé los videos que vienen en este link. Y si imprimen el ejercicio, me pueden desarrollar aquí los procedimientos, o si gustan pasarlo, nada más sí dibújenlo bien, porque luego los dibujan bien chuecos. ¿Ok? Van a calcularse para cada uno de los triángulos que proporciona, determinan la longitud del lado faltante y calculan los valores trigonométricos directos del ángulo indicado. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con las razones trigonométricas. ¿Sí? Primero vamos a calcular el ángulo. Lo primero que tienen que hacer antes es determinar cuáles son catetos y cuál es la hipotenusa. Creo que no hay mayor pierde. Si ustedes observan, aquí está el ángulo rectángulo y enfrente del ángulo rectángulo, ¿qué está? El cateto opuesto. No, La hipotenusa. la hipotenusa, ajá. Siempre al frente del ángulo rectángulo está la hipotenusa.
¿sí? Ahora quieren que calcule este ángulo, quiere decir que enfrente de este ángulo, déjenlo cambio de color, a ver si me deja. Ahí está. Enfrente de este ángulo, ¿qué va a estar? Ahora sí, ¿qué me decían? El cateto opuesto. Cateto opuesto. Ajá, este va a ser el cateto opuesto. Y aquí le puedo decir que el cateto opuesto es 4. ¿Ok? Y si ese es el cateto opuesto y ya supe cuál era la hipotenusa, pues entonces el otro cateto, ¿cuál sería? Adyacente. El cateto adyacente. Ajá. Y lo único que tienen que hacer ustedes, pues, es encontrar las razones trigonométricas directas, ¿no? En este caso, el seno de el ángulo teta, pues es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 4 sobre hipotenusa. Hasta aquí lo puedo resolver este. ¿Ok? El coseno, pues es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto es cateto adyacente? Pues 3 sobre hipotenusa, ¿no? Y la tangente, pues es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto es igual, cateto opuesto vale 4 y cateto adyacente vale 3. 4 tercios dijimos que era 1.333333333333. ¿Ok? Pero ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo sé cuánto vale la hipotenusa? Ah, bueno, con cualquiera de estos dos despejo la hipotenusa, ¿no? ¿Con cuál hacemos? ¿Con seno o con coseno? Con seno. Con seno, más fácil, ¿no? Entonces, yo sé que... perdón, hay que sacar el ángulo con este primero. El ángulo, pues va a ser igual a... Este es tangente, aquí faltó teta, perdón. Y aquí también faltó teta. Entonces, teta, pues es igual a tangente a la menos 1 de 1.3333. Yo les recomiendo que incluso lo dejen en fracción. Es más ¿cómo se llama? El cálculo es mejor, de 4 tercios. ¿Ok? Si nos vamos a la calculadora y nosotros ponemos, déjenme borrar esto de aquí. ¿Dónde está la C? Acá. Si ponemos entre paréntesis, ponemos 4 entre 3, perdón. Entre paréntesis 4 entre 3 y lo cerramos, me da todo este numerote, ¿sí? Y a este le decimos que es tangente a la menos 1, entonces ya me dice que es de 53,13. Entonces el ángulo vale 53. Van a ver una lana y lo estoy resolviendo en el ejercicio, 53,13. ¿Sí lo ven? Entonces ya puedo identificar que este vale 53,13. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Pues la hipotenusa, si este está dividiendo, lo paso al otro lado multiplicando. Y me dice que la hipotenusa por el seno de 53,13 es igual a 4. Ahora, este de aquí está multiplicando, lo paso de este lado dividiendo, me queda que la hipotenusa es igual a 4 entre el seno de 53,13. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? Pues la hipotenusa vale 4 entre, nos vamos a la calculadora, y le pongo, a ver, tengo 53,13, dime cuál es su seno. Entonces le quito el chif y le pongo seno de este, y me dice 0.8. Ok, entonces acá tenemos 0.8.
¿Ok? ¿Y cuánto es 4? ¿Cuánto es 4 entre 0.8? Pues es 5. Entonces la hipotenusa vale 5. Y ya le puedo decir aquí, este de aquí, la hipotenusa vale 5. ¿Ok? Incluso si ustedes quieren, lo podemos comprobar con qué. ¿Con qué comprobamos el valor de la hipotenusa? Teorema de Pitágoras. Con Pitágoras, ¿no? Vamos a ver si es cierto. 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces 25 es igual a 16 más 9. 25 es igual a 16 más 9, 25. Sí, es correcto. Sí nos da. ¿Qué es lo que nos me hace falta? Pues nada más calcular el coseno. Como ya tengo valor de la hipotenusa, pues simplemente le pongo que el coseno pues es igual a 3 entre 5. Y 3 quintos, si un quinto vale 0.2, 3 quintos pues sería 0.6, ¿no? 0.6. Y el seno de 53 ya lo habíamos calculado, 0.8, ¿no? 4 entre 5 es igual a 0.8. Ahí está ya. El seno, el coseno, la tangente y el valor de la hipotenusa. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Profe, para sacar el valor de la hipotenusa, ¿lo podemos hacer directamente con el teorema de Pitágoras? No, en esta ocasión solamente puedes comprobar con el teorema de Pitágoras. Hay que despejarlo. Ah, ok, Incluso, profe. no solamente la hipotenusa. Voy a borrar esto de aquí. Si no lo notaron, igual checan el video, ¿eh? Voy a borrar porque voy a bajarlo para ver los otros ejercicios. Y en los 3 ejercicios tenemos que sacar el seno, el coseno, el tangente. Las tres directas, aquí dice las directas. Ok. Acá está el otro ejercicio, aquí te pide un cateto, pero ahora te está dando este ángulo, no te está dando este. Al darte este ángulo, automáticamente la hipotenusa es la misma, pero cambia el cateto. ¿Cuál sería el cateto opuesto al ángulo? El de 24. El de 24. Y el cateto adyacente, pues es el que no conocemos. Entonces, igual que hicimos acá, tendrán que despejar. En este de aquí, pues igual, acá nos está dando este ángulo, que calculemos este ángulo. Entonces nos dan la hipotenusa, nos dan este cateto ¿qué sería? El opuesto. El opuesto, y este sería el adyacente. ¿Ok? Entonces con eso tendremos que calcular todos esos elementos. Luego dice, ahora, con ayuda del teorema de Pitágoras, construye un triángulo que cumple con la condición dada. Existe una infinidad de respuestas. ¿Ok? El seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Pues ya nos está dando aquí un triángulo. ¿Sí? Tendríamos que calcular si este es cateto opuesto, esta es la hipotenusa. Ahora sí, con el teorema de Pitágoras, ¿cuál sería el cateto adyacente? Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Y tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya le están dando dos lados. Simplemente lo único que tienen que hacer es que con el teorema de Pitágoras calcular el otro lado del triángulo, el tercer lado del triángulo. ¿Ok? No sé si hay alguna duda. ¿Quieren que les dé un ejemplo de esto? Sí, profe. Déjenme regreso entonces y pongo una nueva página. Me están diciendo que voy a hacer uno que no esté ahí. El seno de teta es igual a cateto opuesto, lo voy a poner 4. Y la hipotenusa la voy a poner 5. ¿Ok? Entonces, si me da esta información, yo sé que el seno
del ángulo pues es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Entonces, yo voy a construir un triángulo. Yo voy a construir un triángulo. Y yo sé que de este lado este va a ser el cateto opuesto. Yo lo único que sé es que vale 4. ¿Ok? Este de aquí vale 4. ¿Ok? Tiene una hipotenusa, pero no sé a dónde pone la hipotenusa porque no sé cuánto vale este lado. Entonces, si este vale 4 y este vale 5, pues yo sé, entonces puedo calcular de cuánto es el ángulo que está aquí. Si este es mi cateto opuesto, quiere decir que el ángulo está acá. Aquí va a haber, a ver si lo puedo. Voy a poner una línea como referencia simplemente. Aquí va a haber una línea. ¿Ok? Y esta línea me está indicando que este va a ser mi ángulo rectángulo. Entonces, este de aquí va a ser el cateto opuesto. ¿Ok? No sé cuánto vale el cateto adyacente. Yo sé cuánto vale la hipotenusa, vale 5. ¿Sí? O sea, con esta información, yo sé que el cateto opuesto vale 4 y la hipotenusa vale 5. ¿Sí? Y también sé que el cateto adyacente no lo conozco. ¿Ok? Pero si no conozco el cateto adyacente, yo con el teorema de Pitágoras, pues yo puedo decir que la hipotenusa al cuadrado pues es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Sí? Como no conozco el cateto adyacente, entonces yo recuerdo que el cateto adyacente al cuadrado pues es igual a la hipotenusa al cuadrado menos, como este está sumando, pasa al otro lado restando, menos cateto opuesto al cuadrado. ¿Sí? Y con esto yo puedo calcular cuánto vale este cateto adyacente, ¿no? Entonces el cateto adyacente al cuadrado pues es igual a, creo que alguien entró tarde pero sin sueño. El cateto adyacente al cuadrado pues es igual a 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Entonces el cateto adyacente al cuadrado pues es igual a 25 menos 16. El cateto adyacente al cuadrado es igual a 9, ¿verdad? 9. Entonces el cateto adyacente es igual a la raíz de 9 y esto es igual a 3. Ya encontramos cuánto vale este lado, ¿no? Este lado entonces vale 3. Este lado de aquí entonces vale 3. ¿Ok? Y ya puedo asegurar, ustedes lo hacen mejor porque aquí se me mueve mucho, ¿eh? Que este de aquí, como ustedes observan, pues sí vale las 5 unidades que indicaba allá. ¿Lo ven?
más o menos así. Este de aquí pues vale 5 unidades. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto vale el ángulo? Este ángulo ya también puedo determinar cuánto vale. ¿Cuánto vale? Pues vale 4 entre 5, el seno de 4, seno a la menos 1 de 4 entre 5, o sea, el ángulo es igual a seno a la menos 1 de 4 entre 5, ¿no? Según la información que tenemos ahí. Si abrimos nuestra calculadora, podemos poner 4 entre 5, cerramos, a la punto 8. ¿Cuánto es el seno a la menos 1 con shift? Seno a la menos 1, 53.13. Entonces, este ángulo es de 53.13. En las últimas tres también tenemos que calcular los ángulos. No, simplemente, a ver cómo dice, para que les miento. Dice, con ayuda del teorema de Pitágoras, construye un triángulo que cumplan con las condiciones dadas. O sea, van a construir el triángulo. Esto que hice yo acá. ¿Sí? E incluso, si ustedes calculan este ángulo de 53.13, ustedes pueden saber cuánto es este de aquí. ¿Cuánto valdrá este? ¿Cuántas suman los tres ángulos del triángulo? 180 grados. 180. ¿Cuántos ángulos tenemos? 3, Son 3, pero ¿conocemos? 2. 2, ajá. O sea, conocemos el de 90 grados, porque ese ya sabíamos que este recto vale 90, más 53.13, que es el que acabo de calcular, más otro ángulo que le voy a poner beta. Todo esto pues debe sumar 180 grados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues que beta, despejar, ¿no? Para dejar beta sola, pues paso estos ángulos del otro lado. O sumo primero estos y luego lo paso al otro lado. ¿Cómo? Si está sumando, como están sumando o están positivos, pasan negativos. ¿Ok? Entonces yo puedo asegurar, bueno, voy a sumar los primeros 90 más 53.13, pues son 143.13 más beta igual a 180 grados. Entonces beta pues es igual a 180 grados menos 143.13. ¿Okay? Entonces beta pues es igual a, son 737. No sería 36.87. 36.87 aproximadamente. ¿Sí? Entonces ya conozco también el ángulo de acá, que es de 36.87. ¿Ok? Conocemos los dos ángulos y el ángulo recto. Y ya tenemos todo el triángulo. ¿Sí lo ven? Tenemos los lados y la abertura de los ángulos. Eso es lo que tienen que hacer en esa parte del ejercicio. Pero, profe, Ajá. en esa parte del ejercicio, ¿tendríamos que dibujar también el triángulo o solo componer la medida del lado faltante? Ahí lo explica. Si te fijas correctamente, dice, con la ayuda del teorema de Pitágoras, construye un triángulo. O sea, tienen que dibujarlo. Ah, ok, profe. Me tienen que dibujar aquí le está dando un cateto, la hipotenusa, otro cateto, la hipotenusa, otro cateto, la hipotenusa. Y yo lo que les recomendaría en este ejercicio es que los tres triángulos los hagan de esta forma, que siempre encuentren este ángulo de acá, que pongan el recto de este lado, para que siempre este sea el cateto opuesto y este el cateto adyacente, y la hipotenusa quede de este lado. ¿Sí? No sé si hasta aquí, si quieren revisan el video otra vez, pero yo empecé construyendo el cateto opuesto. Este es el cateto opuesto.
Si en su caso allá corresponde un cateto adyacente, por ejemplo, aquí está el cateto adyacente. Entonces, el cateto adyacente, pues sería el de acá abajo. Ok, ustedes pueden medir este cateto adyacente. Ustedes saben que si tiene el cateto adyacente, en un momento tienen que subir el otro cateto, que no saben cuánto mide ese cateto a lo mejor, o sí saben cuánto mide ese cateto, pero no saben cuánto mide la hipotenusa. Y ustedes observaron que yo nomás aquí señalé que aquí había otro cateto, no lo había puesto de cuánto, hasta que no hice esto de acá con el teorema de Pitágoras. Ahora sí, con el teorema de Pitágoras, ya sabiendo de cuánto es, lo realicé. O lo que pueden hacer ustedes es, si conocen esto de acá, sin dibujarlo todavía, hacen los cálculos. Ustedes saben que el seno, pues tiene cateto opuesto, hipotenusa, pues lo que puse aquí es cateto opuesto, hipotenusa. Realicé con el teorema de Pitágoras para calcular el cateto adyacente, y ahora sí, conociendo, pongo el ángulo y digo, este es el cateto adyacente que vale 3, este es el cateto opuesto que vale 4, y este es su hipotenusa que vale 5. ¿Sí lo ven? Como se les haga más fácil. Y una vez conociendo esto, ya pueden calcular cuánto vale el ángulo, y si saben el valor de este ángulo, ya pueden calcular cuánto vale este otro ángulo. Está fácil. No sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario. No, profe. Bueno, si no tienen dudas, pues sería todo. Traten de realizar lo más pronto posible. Y ahorita que se suba el video, o sea, como se está grabando, tarda un poquito en subirse. En cuanto se suba, se los comparto por las, ¿cómo se llama? Por los grupos de WhatsApp. ¿Ok? Que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Profe, buenas tardes. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día, hasta luego. Profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, que estén bien.